Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. Amigas y amigos, esto es Pulso Fórmula. El día de hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes para nuestro país en la actualidad, la situación de la industria petrolera nacional y las perspectivas ante los proyectos de privatización y presunta modernización de amplios segmentos de producción, la transformación también de aquello que se llama petroquímica y la distribución de este preciado recurso que no es renovable. De esto vamos a hablar el día de hoy en este programa. Para profundizar el tema y presentarnos su perspectiva, estará con nosotros Fluvio Ruiz, que es consejero profesional de Petróleos Mexicanos, además un hombre con mucha experiencia, muchos estudios, y complementando nuestro programa de Pulso Fórmula, como lo hemos hecho ya un asunto pues importante, además tradicional, como lo sabe desde hace algunos meses, nuestro Pulso Internacional. Amigos y amigas, tendremos un programa muy interesante, así que no le cambie. Comenzamos. Lázaro Cárdenas fue el hombre que realizó la expropiación petrolera y el artículo 27, Constitución mexicana, se cumplió. ¿Qué dice el artículo 27, niños? Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales y sustancias del subsuelo. ¿Qué dijo Lázaro Cárdenas? El petróleo es nuestro. Él se enfrentó al problema e hizo valer derechos el 18 de marzo de 1938. Él se enfrentó al problema e hizo valer derechos el 18 de marzo de 1938. Y muchas riquezas tiene mi país, Entre ellas el petróleo. Muchas riquezas tiene mi país, Entre ellas el petróleo. muchas riquezas tiene mi país, Entre ellas el petróleo. muchas riquezas tiene mi país. Entre ellas el petróleo. La cumbia del petróleo. Buenas tardes, amable auditorio. Soy Claudia Corichi y como todos los domingos, le doy la bienvenida a este espacio. En Pulso Fórmula queremos saber su opinión. Para ello tenemos abierto todos los canales de comunicación. Su información, sus intereses, sus inquietudes, sus opiniones son muy importantes. A través de las redes sociales, recuerde que en Facebook y que en Twitter nos encuentra como Pulso en Línea y por supuesto esperamos sus llamadas a nuestra multilínea 5166-3403. Según datos del World Factbook publicado por la CIA, los países con mayor producción de petróleo son, fíjese, Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, China, Canadá, Irak, los Emiratos Árabes, Venezuela, México y Kuwait. En 2011, las reservas probadas mundiales de petróleo crudo se ubican alrededor de las 143,000 millones de toneladas de petróleo, que alcanzarían al ritmo actual de consumo para apenas poco más de 30 años. Algunos otros señalan que serán para menos de 20 años y esto es parte de lo que preocupa. Estas cifras, esta falta además pues de una cifra única, mientras además otros países están diciendo que tienen reservas por muchos, muchos años más. Del volumen de reservas, más del 70% corresponde a los países de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, lo que se llama la OPEP, que agrupa a Arabia Saudita, Angola, Argelia, Ecuador, a Emiratos Árabes Unidos, a Indonesia, a Irak, a Kuwait, a Nigeria, a Qatar, a Irán, a Libia y a Venezuela. Y respecto a las reservas probadas por país, pues el lugar número 1 lo ocupa Venezuela, con casi el 18% de las reservas mundiales solamente en su país. Arabia Saudita concentra el 16% de las reservas mundiales y México, en ese caso de reservas, por lo que estábamos hablando, se va hasta el lugar número 18 con apenas 0.8% del total mundial de reservas. En México, como algunos sabemos, hay 6 refinerías importantes, las cuales se encuentran en Tula Hidalgo, en Salamanca, en Cadereyta, en Nuevo León, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Salina Cruz, Oaxaca y en Minatitlán, Veracruz.
Entre enero y octubre del pasado 2012, la producción promedio de crudo se estableció en 2.5 millones de barriles diarios, siendo una cifra más pequeña, inferior a la registrada en 2007, cuando se producían pues cerca de 44 millones de barriles. Y pese a una caída en el volumen de extracción y también de producción de petróleo, el valor de las exportaciones, porque es un asunto también internacional, ha aumentado debido a los elevados precios del petróleo. Por otro lado, en este mismo año, las compras petroleras de México a otros países se fueron a un poco más de 3,000 millones de dólares, lo que significa un aumento de más de 22% en las importaciones petroleras. Esto significa que teniendo petróleo tenemos que importar. Una verdadera contradicción, porque resulta que, dicho en otras palabras, cada vez vendemos más petróleo crudo barato y después lo volvemos a comprar en petroquímicos y gasolina cara a otros países. Es decir, otros le dan ese valor agregado. Por eso es que muchos hablan también de la reforma de Pemex. Pero ¿qué pasa cuando también, frente a ese intento de renovación, el manejo interno, la administración de Pemex, empresa que debería servir a todas y todos los mexicanos, pues para algunos se ha convertido en un negocio, un espacio pues con una opacidad, es decir, con poca transparencia real en su manejo, con líderes sindicales y algunos políticos que hacen uso personal o familiar de estos recursos? La gran empresa paraestatal mexicana se encuentra hoy en gran medida paralizada, dada por una parte la descapitalización y la falta de inversiones, y para sacarla de esta situación, para sacarla adelante, o al menos eso se promete, se manejan varias opciones en cuestiones pues del sector energético, entre las que destacan una propuesta de privatización, sea abierta o encubierta, y también muchas propuestas de reforma. Pero tiene muchos años sucediendo que se hable de esto. ¿Cuándo se dará esta reforma? Algunos dicen que va a utilizar el nuevo presidente este espacio, este impulso que tiene por lo pronto para hacerlo. La visión privatizadora propone que Pemex deberá abrir espacio al sector privado, abrir los sectores de exploración, de refinación y de producción a inversiones privadas, mientras que el gobierno mantenga la propiedad. Otros modelos proponen privatizar solamente el sector de refinación de Pemex, mientras que el Estado solo tendría como actividades exclusivas la explotación y la exploración y la extracción de petróleo. Los recursos públicos no son los suficientes para mantenerla sin ningún soporte. La verdad es que no da para más. Por esa razón se dice, es necesario abrir la refinación a la inversión privada. Es un debate en el que queremos también que usted participe. En el artículo 27 de nuestra Constitución se señala la exclusividad del Estado de explotar los hidrocarburos, legado de la expropiación petrolera, recordará, hecha por el general Lázaro Cárdenas, hace ya muchos años, pero que sin duda marcó un parteaguas en nuestra nación, para nuestra historia. Este es el punto de partida para que el tema del petróleo sea visto como un asunto de soberanía nacional y de un interés enorme por mucha gente. Pemex constituye el 37% de los ingresos del gobierno mexicano. Muchos investigadores consideran que, de llegar a privatizarse Pemex, este porcentaje de ingresos se perdería, o más bien pasaría en manos privadas. Otros dicen que tendría que hacerse más productivo. Una realidad es que las refinerías en México actualmente no tienen la capacidad necesaria para procesar el crudo en gasolina, simplemente porque no se ha invertido en ello, no se les ha dado la capacidad y se ha preferido el pésimo negocio de vender petróleo, comprar gasolina, simplemente porque en el trasiego hay mayores ganancias para algunos particulares involucrados en este negocio, y también porque no ha sido muy eficiente Pemex en los últimos años. Es por ello que se importa el 49% de la gasolina que se consume en México. Es decir, teniendo petróleo, importamos casi la mitad de lo que se consume en nuestro país. Decirlo llanamente, pues la verdad es que suena duro. Se genera un tremendo déficit al vender nuestro petróleo crudo barato, ya que una vez procesado nos es regresado a un precio muchísimo mayor. Por supuesto que además, ¿quién no va a recordar los aumentos, los famosos gasolinazos permanentes que han hecho de la vida en México una vida cara, y además también una gasolina que se está yendo a precios más altos que en Estados Unidos, con niveles de ingreso también mucho más bajos? ¿Qué le parece a usted? Dejemos estos datos para la reflexión. En un momento más vamos a traer a nuestro invitado especial, Fluvio César Ruiz Alarcón, consejero profesional de Petróleos Mexicanos, de Pemex. No le cambie, ya regresamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.